Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Y una disculpa si escuchan una turbina ahí de fondo, tenemos mucho calor y decidimos incomodarles un poco con el ventilador que se va a escuchar de fondo. Según nosotros no se escucha tanto. No, y la neta se las dejamos barata, Podríamos prender el aire acondicionado, pero ese sí nomás se escucharía como... Entonces, se los dejamos barato. Entonces, si hay un ruido ahí extraño, es el ventilador, pero según yo no va a afectar la capacidad de ustedes de disfrutar de este podcast. Es que pusimos un fan. Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el estúpido gachupín de Diego Gabriel Villanueva Díaz. Oh, mames. ¿Cómo estás, mi cabrón? De la verga, güey. Este calor está insostenible. Verdaderamente, cada vez que pedí popote de morrito en un cine, güey, estoy arrepintiéndome, güey. Según yo es eso. Ay, no mames. Hace rato vi una noticia que decía de que mientras nosotros, de que no, nos bañamos con agua fría y... En 5 minutos. Reciclamos popotes. Era una noticia de Shakira de... Una vez le pedí a mi piloto, mientras sobrevolamos Barcelona, que bajara un segundo porque quería darle un abrazo a Gerard. No y fue como, chinga tu madre, te Shakira. Estaba poniendo el cuerno, amiga. Además, o sea... Tú ahí dañando la capa de ozono. En buen plan, recapacita. Chingado. Pero igual, saludos para Shakira. Ojalá sí vengas al podcast un día. Pues sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia número 120. Este podcast donde, pues como ya lo decimos en el intro, cada semana contamos una historia, una biografía que pues esté interesante y que valga la pena contar. Esta semana me toca a mí contar la historia. Como cada semana que alguno de los dos prepara la historia, pues la otra persona no sabe de lo que vamos a hablar y le damos una pista normalmente no muy buena, para que la persona trate de adivinar. Entonces, ahí le va la pista a mi cabrón. Antes de que empiece, Sergio, me gustaría recordarte que desde hace un par de semanas debemos un saludo muy especial a nuestro querido amigo Diego, mejor conocido como Tony. Mi querido Tony, nos mandó mensaje tu hermana que al parecer es muy fan del podcast. La verdad es que se nos fue bastante el pedo con todos los episodios que se nos combinaron. Y porque somos estúpidos. Porque somos muy estúpidos. Somos estúpidos. Pero tu hermana Jimena, la verdad, se esforzó machín para que sí lo hiciéramos. Así que, Tony, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, significa un montón que nos escriban para este tipo de cosas. Así Jimena, es. muchas gracias por rifarte para que tu hermano nos escuche. Y a ambos, perdón por tardarnos tanto tiempo. Perdón por tanto. Perdón por tanto. Perdón por tan poco. Gracias por tanto, perdón por... Lo hicimos mal, güey. Tony, chido, güey. Sí, güey. Nos caes muy bien. Un día ven al podcast. Los queremos. Muy bien. Ya con ese peso menos encima, güey. Así Dale. es. Podemos comenzar. El día de hoy, bueno, pues para empezar se va a poner rojillo el episodio y para eso traigo algo muy especial. No mames. Para quienes nos están escuchando en Spotify, váyanse a YouTube porque Sergio está poniéndose el uniforme oficial de A Socialist Stay of My Freedoms, ¿no? Así es. Sáquense, pero a la verga. Múrica. Múrica. Una pinche águila sobre la Constitución, sobre el We the People y una bandera. Así es. Y además la playera Oigan, es socialistas, negra. fuera de mi... Quédense lejos de mis libertades. De mis libertades. Y, bueno, la idea de este episodio es que este episodio nos vamos a poner muy, muy rojillos. Dale. En lo que tú haces eso, yo fuera de cámara me voy a poner la playera, así que... Excelente. Entretenlos. Y, de hecho, esta es una muy buena oportunidad. Esta es una gran oportunidad para recordarles que está la opción de que nos escuchen y nos vean en YouTube. El podcast siempre tiene como jiribilla cuando es visualmente estimulante, como con nosotros en cámara. Ya hemos tenido invitados que dicen que no traen ropa. Hoy yo estoy enseñando los bíceps y los tríceps. Y además, Sergio trae la poderosísima playera de Fuera Socialistas. Así que, si ustedes nos estaban escuchando en Spotify y corrieron rápidamente hasta YouTube, bienvenidos a la plataforma. Así que suscríbanse aquí abajo, es el momentazo, denle like y vayamos a ello. Así es. ¿Y de qué crees que va a hablar este episodio? Siento que vas a compilar muchas historias
de cómo persiguieron a los rojillos por el mundo, güey, para exterminarlos, güey, un pedo así. No estás tan alejado, Ok. pero no vamos a hablar del mundo. Vamos a hablar de un lugar en específico del mundo. Tuxcueca. Tuxcueca. Como pequeño contexto... Te la meto sin pretexto. Gracias. Como ya explicamos en algunos episodios atrás, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo dos países que se alzaron como los mayores victoriosos de esta contienda, que fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética, que durante la guerra tenían un enemigo en común, que era el fascismo, que era Alemania. Pero una vez que Alemania cayó, ambos sabían que un nuevo conflicto se venía en el horizonte. Entonces, este conflicto en el que Estados Unidos y la Unión Soviética, pues con ideologías opuestas entre sí, se enfrentaron en una guerra tecnológica, ideológica, armamentista, los deportes, todo, o sea, en medios, se le conoce como la Guerra Fría, donde estas dos potencias entrarían en un conflicto de todo, menos armado, pero siempre estaba ahí como el miedo de que cayera este conflicto armado. Estados Unidos, entonces, comenzó a idear una estrategia para evitar la expansión del socialismo y de las ideas comunistas a todas las partes del mundo, pero sobre todo, donde más se preocupó fue que no le llegaran por el patio de atrás, por Latinoamérica, como ya explicamos en el episodio de las dictaduras en Latinoamérica. De hecho, literal copié el contexto del episodio, entonces pues si quieren saber un poquito más como a detalle de cómo estuvo todo ese pedo, de todas las mamadas que empezó a implementar Estados Unidos para que en Latinoamérica no hubiera socialismo, pues vayan a escuchar ese episodio de Estados Unidos patrocinó las dictaduras en Latinoamérica. Está horrible. Sí. Por ejemplo, en 1947 Estados Unidos promulgó el Acta de Seguridad Nacional, en el cual daban poder al gobierno federal para movilizar y utilizar la economía nacional según conviniera para prepararse en caso de una guerra contra la URSS. Y esto involucraba la intervención del ejército en temas civiles. Se creó la CIA y además se crearon algunas instituciones para supervisar los asuntos de seguridad nacional que tuvieran que ver con países de Latinoamérica y México y etcétera. Entonces, pues como ya decíamos, empezaron se crearon muchas cosas y metieron y quitaron presidentes y la madre. Toda esta situación provocó que las ideas de izquierda no solo fueran rechazadas, sino vistas como peligrosas por todo el continente. Sin embargo, por su propia naturaleza, era de esperar que, inclusive sin la intervención americana, las ideas reaccionarias fueran causa de temor de los estados. Como sabemos por nuestro episodio sobre las dictaduras en Latinoamérica, Estados Unidos tuvo un rol protagónico en entrenar y preparar a grupos paramilitares que se encargaron de ahogar estos movimientos a través de tácticas horribles de represión. Pero inclusive en Estados Unidos no había como tal una dictadura. Inclusive en estados o en países donde no había como tal una dictadura militar, las Fuerzas Armadas tuvieron una fuerte presencia en las áreas de poder en todo el siglo XX. Causaron miles de ejecuciones y desapariciones y exiliaron una grande cantidad de pensadores intelectuales en toda Latinoamérica. En América Latina, desde finales de la Segunda Guerra y pasados los 90, se comenzaron a extender movimientos que luchaban por reivindicaciones económicas y políticas que buscaban cambios radicales en el sistema de gobierno de sus países, la mayoría siendo combatidos con excesivo uso de violencia. En este contexto, la Revolución Cubana implantó la idea de que había una nueva vía de transformación social, aportando 3 ideas fundamentales para el cambio social en Latinoamérica. 1. Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. 2. El foco insurreccional puede generar condiciones para una revolución. 3. Y que era importante darle importancia a las áreas subdesarrolladas, como el campo, para darle fuerza a la lucha armada. Esto fue lo que cambió para siempre como la visión de lo que podía o no hacerse mediante movimientos de insurrección de la izquierda, porque fue de las pocas revoluciones del siglo XX que tuvieron, revoluciones ya implantado el socialismo, que tuvieron éxito para implantar un régimen. Comenzó un fenómeno entonces en Latinoamérica, donde surgieron numerosas organizaciones foquistas, es decir, que cogían mucho. Claro, güey, pensé lo mismo, güey. Fucking organizations, brother. Fucking organization. Foquistas. Estaban organizadas as fuck. Sí, güey. Organizadísimas, güey. No, una organización foquista es que estaban enfocadas solamente en una zona. Foco. En el foco, claro. Así que...
Hay que derrocar a alguien, güey. Sí. Alguien, ¿a quién sea? Ese güey merece que lo derroquen. Llegas y le das un golpe en la nuca. Güey, me mama el concepto del trancazo en la nuca, güey. Sí, güey. Porque sí, te deja todo desguanzado, sí, güey. Ay, cabrón. Entonces eran organizaciones foquistas y ultraizquierdistas que estaban dispuestas a dar la lucha armada en contextos sumamente desventajosos. Ok. Era como la imagen del Togepi contra el Lugia. Manos te van a faltar para pelarme la verga. Eran estas insurrecciones, güey. En parte motivados por el triunfo de la mítica Revolución Cubana y su resistencia a los Estados Unidos, pero también por la tradición armada que imperaba en Latinoamérica desde el siglo XIX. O sea, desde el siglo XIX en Latinoamérica estábamos acostumbrados de no estoy de acuerdo con lo que usted opina. ¡Revolución! Siempre nos íbamos a los vergazos. Entonces, también no era tan difícil que había tradición armada aquí en Latinoamérica. Pero, como este podcast es mexicano, hablaremos un poquito de lo que fue todo este contexto en nuestro país. ¡Viva México, cabrones! Como ya explicamos en nuestro podcast sobre el origen del PRI, el Partido Nacional Revolucionario nació en 1929. Ese sonido. El pianito de Dross. El Partido Nacional Revolucionario nació en 1929, estructurado como un partido de Estado, financiado por la burocracia y aliado de las organizaciones sindicales y campesinas, que aglutinó todo el poder, el cual era administrado por el presidente, quien lo capitalizaba únicamente hacia los miembros y aliados del partido, los cuales a su vez ocupaban todos los cargos en las instituciones oficiales, gubernamentales, legislaturas y juzgados. Básicamente, si querías tener poquito de poder, tenías que estar aliado al PRI. No había manera de hacer política y de tener poder a partir de los 30 en México, si no era a través del PRI. Con los años, las redes del PNR abarcaron todo. Y aunque de manera nominal México era una república democrática y federal, la realidad es que no había división efectiva de poderes y el centralismo político era absoluto, siendo el presidente la máxima autoridad de todos los problemas nacionales. Una de las características más determinantes del éxito del PNR fue su capacidad de aniquilar a su oposición, por los medios que fueran necesarios, asegurando que se trataba de un asunto de control nacional y de que de esta manera se mantenía el orden y el proyecto de nación que tanto costó armar. No lo justifica, pero en parte lo entiendes porque es como, güey, venimos de una cagadero tras cagadero tras cagadero. Por fin tenemos tantito orden. Cualquier pendejo que se me salga de línea lo voy a arrancar de raíz. Porque solo así podemos asegurar el Pero que pasa orden. mucho, ¿no? O sea, si te pones a pensar como en la historia de México, siempre que había como un golpe al régimen anterior, se impone un autoritarismo. Es como, como fin de la Nueva Galicia, el virreinato, imperio. Ajá. A la verga. Es como en lo que vemos, ¿qué pedo? Sí. Yo soy el único vergas. Sí, o después de todo el cagadero que fue el siglo XIX Claro. en México, llega ¡pum! Porfirio Díaz. Y no justificamos Es como todo lo horrible que hicieron, pero pues fueron las cosas que le dieron un poquito de estabilidad. Una estabilidad horrible, Claro. pero le dieron estabilidad. Es como cuando corren a tu papá de la casa, no se ponen a votar entre los hermanos, le hacen caso al hermano mayor que se lo agarró vergazos, güey. El ejemplo ahí está. Wow, ese ejemplo me rompió. Pero tienes razón. Eso hicimos nosotros en mi casa. ¿Sí? No mames, ¿y decirle algo al carnal? No mames. Entonces. Mi mamá hacer chistes siendo hijo único, güey. Ajá, sí, exacto. Es como güey. cuando digo, tu hermana. Ajá, No pasa nada, no pasa güey. nada, güey. ¿Qué prestas? Pues, ¿qué? Se sabe. Qué horror, güey. El sofocamiento de los conflictos armados y el de agrupaciones políticas independientes. Me caga esto porque, o sea, decimos una pendejada, empiezo a hablar y luego me cago de risa. Y me acuerdo que una vez subí un clip de algo súper serio, pero me estaba riendo de una pendejada que habíamos dicho antes. Y que un güey en TikTok sí. se me preguntó, ¿de qué están riendo, ¿Por qué pendejos? se ríen de eso? Pues ve el capítulo, güey. Entonces, el sofocamiento de los conflictos armados y el de las agrupaciones políticas independientes configuraron una tradición de reprimir basada en los excesos y la impunidad, tanto de civiles que ordenaban el uso de la fuerza, como de las corporaciones policíacas y militares que las desplegaban. Entonces, tanto los civiles como las corporaciones militares tenían ya esta tradición de sofocar pues cualquier conflicto que surgiera, ¿no? Por lo tanto, es importante remarcar que la capacidad de los gobiernos mexicanos para eliminar a sus opositores aplicando todo el peso del Estado no surgió como tal con la Guerra Fría. Prácticas como el espionaje, la infiltración política, la tortura y la ejecución sumaria o extrajudicial
no solo no se abandonaron al finalizar la revolución, sino que, en la segunda mitad del siglo XX, alcanzaron su máxima sofisticación, hasta llegar a la apoteosis del terror, cuya justificación ideológica fue justamente el patriotismo o la defensa del país de la amenaza comunista. Es decir, ¡ay, una mosca! ¡Qué puto asco, güey! Wow. Entonces, de manera resumida, o lo que decía este autor, era... Mira, en México de todos modos íbamos a matar gente. O sea, la justificación de la Guerra Fría o de contra el comunismo ya nomás fue como, sí, es cierto, el comunismo. Pero en realidad el PNR iba a matar a cualquier persona que no pensara como ellos. Y ya después, o sea, no surgió a partir de la Guerra Fría o porque Estados Unidos lo propiciara. Estados Unidos ayudó. Le dijo, mira, estos cabrones ya están bien organizados para darle en la madre a los que opinen diferente. Sin embargo, esto no impidió que a lo largo de los años surgieran distintos movimientos reaccionarios que buscaron proponer cambios al sistema, algunos mediante acciones políticas, otros por medios más extremos, como juntar firmas. ¿Sí? ¡Oh, mames! ¡Pinches chairos! Hay que matarlos en caliente. No mames. ¿De qué? Disculpa, la junta vecinal estamos juntando firmas para ver si podemos poner unos columpios. ¡Pah! ¿Por qué no se matan? Un buen plan. Colúmpiense, pero a la verga. Fue en esta etapa donde se inicia... Un vecino bien ondeado. Sí, güey. El vecino con su bandera mexicana. El vecino con flashbacks de la revolución. Sí. La revolución triunfó, cabrón. El güey que luchó con Zapata 2 días, güey. Tierra y libertad, a la verga. Ay. Es mi tierra. De que este ejido es de todos, no de los putos niños. El güey en la del Valle, güey. De que mamón, esto no es un ejido. ¡Viva el gobierno ejidal! Señor, ¿va a querer cooperar para la pipa? ¿O no? ¿O no? ¿O nada? Señor, ¿va a dejar que abramos para ponerle drenaje o no? Somos de la fibra La óptica. tierra es de quien la trabaja, mamón. Nadie va a tocar mi tierra. Bueno, a ver, ¿saben qué? Pavimento. Sígase bañando a jicarazos. A mí me vale verga. El güey con su casco del municipio en el 2014, güey. Señor, sinceramente, me vale verga, Señor, güey. no me están ni pagando. Son mis prácticas profesionales. Soy un becario, mamón, de la UNAM, güey. Estoy aquí porque llevamos 15 años en paro, o sea... Ya duró mucho eso del espíritu hablando por la pinche raza. A ver a qué hora la raza habla por el espíritu. Y la de trabajar no se la sabe la puta raza. Mucho hablar, poco trabajar, puta raza de mierda. La raza cósmica no trabaja. Todos se lo dejan al pinche espíritu. A ver qué día se ponen las pilas la raza. El güey menos ondeado de filosofía y letras, güey. La única vez que lo mandaron a trabajar. Sí. ¿Quién estaba más ondeado? ¿El güey que no quería que le pusieran su drenaje? El güey de filosofía que llevó 10 años en paro. Fue un encuentro. un objeto inamovible con una fuerza inexorable. Ay, no mames. Entonces... No mames, ya me gustó. Ay, güey. Sígale. Fue en esta etapa donde se inicia con un periodo de represión y terror sistemático ¡A huevo! que en años posteriores sería conocido como la Guerra Sucia. Puta madre. Esta etapa se caracterizó por la confrontación del Estado contra grupos reaccionarios y de oposición, en la que la violación de derechos humanos, la desaparición forzada y la violencia fueron los métodos favoritos de los organismos estatales, mientras México se esforzaba por dar una cara al mundo de ser un país progresista. Entonces, en el episodio de esta semana, vamos a hablar de algo bien divertido. Vamos a hablar de la Guerra Sucia en México. Chile. Ay, cabrón. A continuación, haré un pequeño... Reversazo. Sí, a continuación, reversazo. A continuación haré un pequeño recap de algunos movimientos que surgieron en México durante este periodo y de sus trágicos ¿Y finales. cómo les arrancaron los huevos a todos? Iniciando con el movimiento campesino de Rubén Jaramillo, en Morelos. No, suena horrible, güey. Un ex soldado del ejército zapatista Claro, güey. de
el de Zapata. O sea, ese güey trabajó, o sea, literal peleó con Zapata. Ese güey sí peleó con Zapata, a diferencia del güey que no quiere que le pongan drenaje. Que continuó con el movimiento una vez terminada la revolución. Durante toda su vida alternó entre métodos de lucha civiles y lucha armada. O sea, mientras se daban las condiciones, este güey optaba por una lucha civil. Sobre todo, quien lo convenció de meterse al tema de más un luchador por derechos civiles más que un luchador armado fue Lázaro Cárdenas. Que, como ya sabemos, Lázaro Cárdenas, con todas sus cosas negativas que pudo haber tenido, él sí se acercó mucho a los indígenas y a los campesinos. Y de hecho, Lázaro Cárdenas entabló una, no amistad, pero era como una camaradería con este cabrón, con este Rubén Jaramillo, y lo convenció de que ahora el método no eran las armas, era la lucha civil, al grado de que este Jaramillo estuvo postulado para la gobernatura de Morelos en 2 ocasiones. No ganó. No mames, hasta Cuauhtémoc Blanco ganó esa pero madre. bueno, lo intentó, ¿no? Sin embargo, se vio obligado a regresar al modelo de lucha armada ante la negativa gubernamental de resolver las demandas campesinas y hacer efectivo el reparto agrario, una vez que ya no estaba Lázaro Cárdenas. Creo que fue ya con Ávila Camacho, creo. Cachamo. Entonces, el 23 de mayo de 1962, un destacamento militar, apoyado por policías judiciales, lo sacó de su casa junto con su esposa embarazada y sus hijos, Enrique, Filemón y Ricardo, todos militantes de la Juventud Comunista de México. Horas después serían acribillados y rematados en la cabeza en las cercanías de las ruinas de Xochicalco. Sí. De Xóchitl Gálvez. En 1900... y ese fue el final de Rubén Jaramillo. Pues no esperaba nada diferente. Sí. Y fue uno de los primeritos, cabrón. En 1964 nace en Chihuahua el Grupo Popular Guerrillero, el cual actuó como brazo armado del movimiento campesino en medio de un estado plagado de oligarquías regionales. No mames, los van a aplastar con un tractor. Mi juego personal es adivinar cómo matan a estos cabrones mientras cuentas Porque la historia, tengo que güey. divertirme de alguna manera, ¿no? Sí, güey. En medio de un estado plagado de oligarquías regionales compuestas por latifundistas y caciques que dominaban la escena local. La escena local social, económica y política, y además que imponían sus leyes mediante un sistema coercitivo. Lo que se me hace más ojete de todo esto, güey, es que todo esto que estamos contando, que son campesinos, indígenas, gente pobre que se alza en armas, ni siquiera es porque quieren el poder. Exigen cosas bien básicas como... ¡queremos trabajar! O sea... Déjame chambear, güey. Ajá, de que, güey, mira, dame ese terreno que no estás usando, güey. Con ese terreno que no estás usando, güey. Y la raza era como, te voy a matar, güey. Te voy a matar, güey. Oye, en buen plan, tengo 4 hijos, quiero mantener a mi familia y pues aquí hay una tierra que yo solito podría mantener e inclusive prestarme al comercio para ayudar a esta región. Yo nada más escuché, cuélgalo de los huevos. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Muy pinche emprendedor me saliste. Y obviamente ante ese tipo de estados, ¿cuál es la única reacción lógica? Pues armarse. Putazos. Sí, Putazos, güey. Literal, estos güeyes decían, ¿podemos hacer esto por las buenas o por las malas? Por las malas. Hijos de puta, por las malas. O sea, es horrible, güey. El Grupo Popular Guerrillero realizó actos de sabotaje y de destrucción de propiedad privada de los latifundistas, así como ajusticiamientos, emboscadas y asaltos a cuarteles de las fuerzas del orden. En medio de estos actos surgiría un hito de la lucha armada socialista en México, cuando al asaltar el cuartel militar de la localidad de Madera el 23 de septiembre de 1965, 8 de los 13 atacantes perderían la vida al ser asesinados por militares. Este suceso del 23 de septiembre tuvo un efecto inmediato. A los pocos días apareció una resolución presidencial que ordenaba la afectación de 26,000 hectáreas de la región de Madera. O sea, como que el gobierno dijo, ok, podemos bajarle un poquito de huevos, y les entregó ciertas áreas a los campesinos. El presidente sabía que el movimiento de Gamis contaba con una amplia aceptación de los pobladores de la región, por lo que dispuso de una salida al conflicto. Por un lado, exterminó al grupo rebelde, los hizo mierda, pero por otro, le dio ciertas concesiones a los agraviados. O sea, sí. Cruel pero justo. Eres cruel pero justo. O sea, mató a los rebeldes, pero fue como, pero chance tenían razón. Rebeldes de Boston. Sí, o sea,
Los sobrevivientes de Madera se replegaron a la sierra, donde no pudieron ser localizados pese al descomunal despliegue de las fuerzas terrestres y aéreas que ordenó el presidente Díaz Ordaz. En octubre de 1965, los restos del GPG formaron el movimiento 23 de septiembre. Por su parte, el movimiento guerrillero fue plenamente abatido en septiembre de 1968 a través de una campaña de contrainsurgencia. Estas campañas de contrainsurgencia, que ahí sí les echó un chingo la mano Estados Unidos a enseñarles cómo hacerlas. ¿Qué era la contrainsurgencia? Pues básicamente era espionaje, ejecuciones sumarias, era meterse de lleno a las comunidades y matar a los grupos rebeldes de manera no muy legal. ¿Sí? Pero de sus restos, como dije, surgirían grupos como la Liga Comunista del 23 de septiembre. Ahora tomemos un vuelo. Vayamos de Chihuahua a Guerrero. No mames. En el caso prometedorcísimo, güey. Siempre está padre, ¿no? De que, güey, vamos de Chihuahua a Guerrero. Como gira del Buki, güey. Simón, güey. En el caso de Guerrero la situación era parecida, pero que fue acrecentada por la cultura de violencia social que vivía el estado. Se señala que en 1968 Guerrero tenía un promedio de 2.500 asesinatos al año. En general, ¿no sientes que históricamente Guerrero siempre ha sido un cagadero? O sea, no sé si el hecho de que te bauticen con el nombre es lo que te iba a decir, del insurgente más verguero. Güey, pues es que literal Vicente Guerrero sí era Era una vorágine de violencia. Sí, güey, el vato sobrevivió, ¿qué? Como 10 años. Todos los insurgentes eran de que estrategia, agarrar gente, convencer gente de Guerrero. Un cuchillo y la selva. Me vale verga. Yo soy güey, México. Güey. Y mientras no me maten... Era Rambo, güey. Era Rambo de que nomás escuchaban... Y nomás un vato moviéndose entre las ramas. Como ardilla voladora. Como Black Panther, güey. Pero encuerado, güey. Nomás con tierra encima, güey. Y dijeron que se llame como él. Sinceramente, de todos mis independentistas... El favorito es Guerrero. No mames, Guerrero era mi favorito. Porque además era el único afromexicano de toda la revolución. Tiene un chinazo acá, perrón, güey. Sí, güey. Que siempre lo traía así, que bien Ni se peinaba, le valía verga, güey. Gustavo Cerati a la verga. Siempre traía un cuchillo en la boca, güey. Así ya hablaba, güey. Saludos para Guerrero. En fin, Guerrero. Pero en cuanto al tema social y político, también encontrábamos una red de caciques, acaparadores e intermediarios que controlaban las tierras y las redes comerciales y que constituían una élite cerrada que ostentó el poder por décadas. Putos ricos de mierda. En este contexto nacen dos movimientos de suma importancia. La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, liderada por el maestro Genaro Vázquez Rojas, y el Partido de los Pobres, fundado por el también profesor Lucio Cabañas. El primer Consejo de Autodefensa Popular, fundada por los cívicos, como les llamaban a los miembros del movimiento de Vázquez. Los supercívicos. Los supercívicos. Hijos de... No merecen llamarse así los idiotas de que... estos güeyes así era como de... ¡Queremos tierras y las queremos ahora! Y los supercívicos... Se estacionó mal un cabrón aquí y me parece una falta de respeto. ¿No sabías tú que según el derecho civil ya me están poniendo en la madre? Me está pegando. Me está pegando. Quiero que vean que me está pegando. Que porque le salté encima su Homer. Pues no mames. Ay, es que los supercívicos sí es como... O sea, chido. La iniciativa está perra, güey. Solo... Güey, la iniciativa es solamente subirse a un high ground moral. Y por eso me cagan, güey. O sea... me mama que el primer beef de los bardos de la historia se contra los supercívicos, Pues es que, güey, es un vato blanco. Supercívicos, ustedes, nosotros. Que nomás quieres un carro mal estacionado. A ver quién gana. A ver quién gana. A ver quién gana, güey. Vámonos afuera del Sonoras. A ver a quién se verguean primero. Ustedes y nosotros, a ver a quién no dejan entrar al Sonora Grill, güey. Sí, güey. Entonces... se armaron el primer Consejo de Autodefensa Popular en 1966, precisamente cuando Genaro Vázquez había sido secuestrado y encarcelado, se fugó de una cárcel de Iguala, Guerrero. Ok, de Iguala. Y quiero que tengamos el contexto. Este güey no era un revolucionario, no era un general, no era un soldado. Era un maestro de escuela, güey. Era un maestro de escuela. Pero de Guerrero. Pero de Guerrero. Una vez libre y pese a su origen priista, se convirtió en el dirigente del movimiento, cuya... Me mamaría saber como
el plan de estudios de las normales en Guerrero, que siento que sí incluyen Jiu-Jitsu, güey. En este episodio vamos a entender un poquito del contexto de por qué sucede lo que sucede en Sí. Guerrero con las normales rurales y cómo todo está ligado a esto, güey. Y cómo sí se volvieron... Oh, ahí vamos. Entonces, una vez libre y pese a su origen priista, se convirtió en el dirigente del movimiento cuya ala radical se había vuelto clandestina a finales de 1967, porque ya los estaban buscando. Este nuevo grupo, que tomó el nombre de la ACNR, conformó un movimiento armado inspirado en el guevarismo y el foquismo. The fucking fuck. Guevarismo por la Sí. filosofía del Che. Che. El fucking Che. El fucking Che. Sin embargo, el brazo ejecutor del Estado no tardó mucho en identificar a varios de sus miembros importantes, localizarlos y abatirlos, porque casi todos eran maestros que eran muy reconocidos en las comunidades. Ok. Sus principales cuadros y bases cayeron entre 1969 y 1971, y su líder, Genaro Vázquez, murió en 1972. Una de mis fuentes principales para estos episodios, y así saben que no es un episodio divertido, fue la CNDH. Y esto dice... Me caga la CNDH, güey. Sí, pero tienen muy buena información respecto a esto. Una vez yo en la universidad necesitaba una información para un trabajo de derechos humanos y le mandé un oficio a la CNDH y me contestaron 4 meses después con literal un correo que decía: no tenemos datos sobre eso, güey. Pero que espero que te vaya bien en la school. Pero gracias. Pero gracias. Pero, por güey. ejemplo, en su página de internet tienen mucha información Sí, sobre, sí, la sobre verdad que todo sí. esto. Y esto es un extracto de lo que decía sobre la muerte de Genaro Vázquez. Respecto a la muerte de Genaro Vázquez, encontramos que el 2 de febrero de 1972 viajaba en auto y chocó, siendo esta la versión oficial, en donde se da a conocer que el impacto generó su muerte. Sin embargo, existe la versión extraoficial, donde sus familiares aseguran que su deceso ocurrió en el Hospital Regional Militar de Morelia, Michoacán, a manos de militares. Su viuda, la maestra Consuelo Solís Morales, señala que tenía un golpe en la cabeza que parecía un culatazo. Sí. Y así acabó ese movimiento. Por su parte, Lucio Cabañas también tuvo una larga participación en los movimientos sociales de su natal Atoyac de Álvarez, Guerrero. En 1962, ¡la moví todo, se arruinó! Ya. En 1962, cuando era dirigente de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fue puesto y elegido como secretario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Sin comentarios. Una organización fundada en 1925 que tenía como objetivo enlazar a los estudiantes de izquierda de todas las escuelas rurales del país. A finales de los 60, la FEXM, o esta madre de la Federación de Estudiantes The Socialistas, fucking fuck. Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, o para más fácil, FEXM, La fuck. la FEXM, se convirtió en una plataforma para catapultar a los normalistas radicalizados que deseaban integrarse a organizaciones armadas. O sea, esta Federación de Estudiantes Socialistas, que primero era los clubes socialistas de las organizaciones comunistas de estudiantes rurales en Guerrero. Oye, veo que te gusta mucho el socialismo. ¿Te interesan las 9 milímetros? Exacto. Literal, o sea, empezaron a ver de que estos güeyes se están radicalizando, aquí los tenemos. Y es una estructura que sigue medio funcionando todavía, ¿sabes? O sea, vas entendiendo por qué esta tradición reaccionaria de Guerrero y de siempre estar luchando, porque además siguen siendo de los países, de los estados más golpeados económicamente y socialmente y de todo en México. Entonces, claramente estas estructuras siguen vigentes. Entonces, algo que por cierto, y esto se me hizo verguísima, el hecho de utilizar a los estudiantes de la normal, que era una institución del Estado, que las normales fueron creadas como este mecanismo mediante el cual el Estado aleccionaba a los aleccionadores y que los utilizaran para hacer las alas radicales de izquierda que se volvían insurgentes, es por sí sola un acto de rebelión cabroncísimo. En palabras simples, como ya hemos dicho, en México, a partir de la revolución, no solo fue el tema político el que se instauró, sino también fue un tema social en el que se crearon estos mitos de lo que era el mexicano, la mexicanidad, la historia de México, los valores del mexicano, y cuáles fueron como las principales armas que tuvo el Estado para aleccionar a la masa y constituirlas
como lo que quería el proyecto de nación, la educación. Todo hecho por el fucking fascista de Vasconcelos. Entonces, entonces nacen las estructuras de los de las escuelas normales, que son las escuelas que hasta la fecha siguen formando a los maestros, a los docentes que van a la educación pública. Y entonces está bien punk que estos güeyes agarraron a los cabrones de esas estructuras y estos güeyes se volvieron los que estaban ahora en contra del gobierno, ¿sabes? Ok. Y en contra del sistema. Undertaker. Ay, no sé, a mí se me hizo padre. A ese güey... A mí me mamó. A ese güey le está mamando. Por desgracia, una matanza de civiles en la que fue responsabilizado Lucio Cabañas lo obligó a la clandestinización. Cuando el 18 de mayo de 1967, una manifestación contra una directora de primaria que abusaba de sus privilegios y robaba recursos de la escuela desencadenó en un desbordamiento de tensiones sociales en la cabecera municipal de Atoyac, que terminó con la policía municipal abriendo fuego contra 400 personas. Un padre de familia, Arcadio Martínez Javier, dijo que estaban ejerciendo su derecho de reunión y el policía le respondió abriendo fuego sobre la multitud. Fueron disparados Arcadio Martínez, Javier Donaciano Castro, María Isabel Gómez, que se encontraba embarazada, Regino Rosales, Prisciliano Telles, así como un niño y un policía judicial. Los agentes del gobernador hirieron de gravedad a Juan Reinada Victoria, Gavino Hernández y Juvencio Mesino. Como se intentó culpabilizar a Lucio Cabañas por haber movilizado este grupo y por ende de la masacre, se vio forzado a refugiarse en la sierra para defenderse de la persecución policíaca. Ante la indignación popular, Cabañas contuvo a todos aquellos que deseaban una revuelta campesina y los convenció de que una mejor manera era la guerra de guerrillas, con el fin de hacer la revolución de los pobres contra los ricos. Ok. Estoy muy dentro de esa historia. El pobrismo cabañista, tradicionalmente denostado por la izquierda doctrinaria e ignorado por la academia, es una de las vertientes más originales del pensamiento mexicano de izquierda. El pobrismo. Durante años, el discurso pobrista mostró su efectividad para seducir a los campesinos de la Sierra de Atoyac, sembrando a su modelo la fe en el socialismo y en la infalibilidad de la guerrilla. Que no falla, pues. Ajá, y que la guerrilla no iba a fallar. Cabañas formó un núcleo armado que adoptó el nombre de Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Cuando alguien se quería justiciar. Sí, cuando alguien se quería justiciar. Me justiciaron. Para construir las comisiones de lucha del partido, Lucio utilizó sus amplias redes de parentesco, así como la cohesión comunitaria, además de que realizó una alianza con los movimientos estudiantiles de las principales ciudades de Guerrero, la cual le sirvió como plataforma para reclutar y abastecerse. Su movimiento obtuvo tanta legitimidad, ya que contaba con una relación orgánica ya que existía una relación orgánica entre el grupo armado y las comunidades de la sierra, que el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, la llegó a considerar como un poder paralelo al Estado que debía ser eliminado. Que cuando ves esto, como de los vacíos de poder, y como cuando el Estado es débil para ejercer, no ejercer, como para asegurar como cosas súper básicas para el Estado, para la población, entiendes por qué surgen poderes alternos. Porque el Estado pierde su legitimidad y otros tipos de modelos de gobierno ganan legitimidad que le hacen rivalidad. Y me acuerdo que una vez en la carrera nosotros estudiábamos eso, pero comparándolo con los estados gobernados por el narcotráfico, porque es lo mismo. El Estado es tan débil en esos lugares y tiene tan poca legitimidad que otro movimiento con poder que ostenta eso y que inclusive es capaz de darle a la gente ese tipo de cosas que requieren, tiene más legitimidad que el Estado. Y por ende el Estado pierde todo poder, porque la legitimidad es todo para el Estado. Entonces esto era lo que estaba pasando. Pero se inició entonces una de las campañas de contrainsurgencia más grandes de la historia mexicana, la cual tenía como objetivo erradicar al Partido de los Pobres y a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. A comienzos de la década de los 70, una tercera parte de los efectivos del ejército mexicano, 24,000 hombres, peinaban la Sierra de Guerrero. Se produjo un estado de sitio nunca admitido oficialmente, en donde se vivieron violaciones masivas de derechos humanos, solamente igualada o sucedida por la cristiada.
Después de la Revolución Mexicana. Obviamente Sí. la Revolución Mexicana sí Sí, fue una masacre, pues, pero desde la Revolución Mexicana solamente la cristiada y este movimiento en Guerrero produjo tantas muertes. Ok. Y no se habla de esto, güey. Obviamente hablamos de la cristiada. Ay, es que mataban y viva Cristo Rey. Le cortaron sus piernitas y lo hicieron caminar. Bueno, las plantas de los pies, güey, sin piernitas. Lo dejaron en muñones y dijeron camina, cabrón. Se fue de cabeza. La lengua. Rodó y rodó y El rodó. niño santo, el niño santo, el niño mártir. Que ya tenía como 30 años. O sea, ¿Cuál niño? Nomás porque no se ha titulado, mi amor. No ya mames. había mojado la brocha, ya no era Ah, niño. ese niño ya traía lamido todo. Pero no hablan de esto. Digo, viva Cristo Rey y todo lo que quieran, pero... Ajá. Obviamente sabemos por qué. Se habla de la cristiada y no de este tipo de cosas que hicieron en Guerrero. Ejecuciones sumarias, violaciones, tortura, rapiña, detenciones ilegales, desapariciones y un control militar casi absoluto de la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque lo que quería el gobierno era cortar como todas las líneas de abastecimiento. Claro. Y como las líneas de abastecimiento venían desde la misma gente campesina, la lógica del gobierno fue, vamos a matar a todos de hambre. Sea a la insurrección o sea a la población. Entonces también la población se la pasó a la chingada, güey, porque el ejército controló toda la actividad agrícola de la zona. De hecho, la clave final del relativo éxito militar fue estrangular a la guerrilla por hambre, sometiendo a un sistema de racionamiento a toda la población de la sierra. El 2 de diciembre de 1974, Lucio Cabañas Barrientos fue asesinado en un enfrentamiento con el ejército mexicano en el Otatal, Guerrero, al sureste de Iguala, cuando una partida de 200 soldados se enfrentó a un grupo de 4 guerrilleros, quienes acudían a una reunión delatada por Mariano Santiago Vázquez. Las organizaciones armadas guerrerenses no pudieron romper con el cerco militar, víctima de desaciertos tácticos y del sectarismo al resto de agrupaciones de izquierda. Quedaron aisladas de México y del mundo. Sus dirigentes fueron ubicados y asesinados. Como ya dijimos, Genaro el 2 de febrero de 1972 y Lucio Cabañas en diciembre de 1974. Cientos de campesinos que los apoyaron fueron tirados al Océano Pacífico desde aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, No mames. después de haber sido torturados y mantenidos prisioneros en prisiones clandestinas por meses o años. Güey, desde que contaste lo de la Escuela de las Américas, se me hace lo más culero que he escuchado, güey. Lo de aventar gente desde aviones, güey. Güey, pero lo que digo, no sé si aquí lo hacían también, pero en Argentina que no solo los aventaban en los aviones, sino Que que les daban ácido, les ¿no? daban ácido No para que mames. se la pasaran horrible antes de morir. Un mate. Un mate. Y sí, nunca más se cebaron un mate, viejo. ¿Viste? Oh, subían del ácido, la pastilla, la tacha, todo al agua. Al agua. Sí. Qué horrible, güey. Sí. Qué putas horrible. Y aquí es donde... ¿Por qué cómo te acomodas, güey, para caer? ¿No? ¿Qué harías tú? ¿Ver cómo me acomodo para Porque el además, clavado? o sea, obviamente yo creo que los aventaban de que amarrados para que se ahogaran. Obviamente, güey. Sí. Con flotes. Les ponían una boya. Una donita, Sí, güey. No mames. O sea, no, güey, pues obviamente Un tubito no. de snorkel. Bien hijos de puta. Ándale. Nádele. Le ponían un snorkel, pero zapatos de cemento, De güey. cemento. Qué horror, güey. Ay, güey. Y hablando un poquito de esto, del tema del ejército y cómo son unos hijos de su putísima madre. Un podcast que me gusta mucho, el Pasquín, donde hablan de política hace un tiempo, ellos estaban emputadísimos porque decían, no entendemos la fijación del presidente Andrés Manuel López Obrador, supuestamente de izquierda, supuestamente aliado de los campesinos, aliado de la gente de la sierra, aliado de los indígenas, su fijación con el ejército, que tiene al idiota del general, ¿cómo se llama este pendejo del general ahorita? Puta, no me acuerdo. Crescencio, creo. Algo así. Ajá. Que lo tienen en sus reuniones oficiales y que les dio el control del Tren Maya, el control del aeropuerto y que los tiene aquí, güey, los tiene aquí y que además según yo llegó a decir de que ya la reconciliación nacional y la madre y es como, güey, esos hijos de puta, el ejército de los 50 a los 90, toda la época en la que fuiste joven, hijo de tu puta madre, desaparecieron miles de personas, cometieron miles de violaciones a los derechos humanos, pero tú, como eras un puto priista, a ti no te afectó, a ti no te desaparecieron cabrones, a ti no te desaparecieron hermanos, entonces a ti te vale verga la reconciliación o a ti te vale verga de que sí, ya, seamos muy amigos del ejército, cuando todavía hay madres
que de esa época no saben qué fue de sus hijos. No pasa nada. Pero, ¿y qué tiene? Lo que tú estás diciendo surge de un odio neoliberal. Chingas bien a tu madre. Córtenle los huevos. Les encargo que me lo metan en una cajita y nunca encuentren la llave. Entonces es ridículo, güey. O sea, es ridículo y sinceramente a mí me vale verga AMLO. Con todo respeto, señor presidente, con todo respeto. A mí me Honestamente, usted me vale verga. Me vale verga AMLO, pero eso sí es algo que me emputa demasiado. Porque un presidente que se dice de izquierda no puede en México tener una relación cercana con el ejército, güey. El principal puto enemigo de la izquierda durante 40 años en México fue el puto ejército. Y no se peleaban en debates, en debates, ¿sabes? Sofisticados y armados. No, güey. Era una guerra como aquí era. 200 soldados contra 4 güeyes con armas de palo, güey. Agarraban a los campesinos y los aventaban de aviones. Y el presidente tiene los huevos de decir que todo eso está en el pasado, güey. De nuevo, no pasa nada. Literal, por eso le renunció Rosario Piedra de la Comisión de Derechos Humanos, güey. Rosario Piedra, que lleva como 30 años buscando a su hijo, que lo desaparecieron por lo mismo, y que era como súper cercano al presidente, y cuando vieron, este güey vale verga. Sí. Este güey vale verga. Y renunció, güey. Mucha incongruencia. Puto Que viejo de mierda. Que en general ha sido la tónica de la cuarta transformación. Sí. Viejo. Mucha incongruencia. Puto viejo de mierda. Pero bueno, continuamos. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Pero bueno, continuamos. Después de madrearme a los supercívicos, sigue usted. De nuevo, a mí también me vale verga. Sin embargo, la guerrilla no fue algo exclusivo de las poblaciones rurales en México. No, claro que no. También en las ciudades hubo una oleada de guerrillas que buscó dar respuesta a los problemas sociales. Los primeros en conformar movimientos de izquierda radicalizados en las ciudades fueron profesionistas y estudiantes de generaciones nacidas entre 1939 y 1950, que formaban parte de la recientemente formada clase media, que se enfrentaron a las instituciones de poder instauradas por el mismo régimen. Entonces, como que vieron a través del sistema y vieron, el sistema está de la verga, brother. Pero era gente de clase media, normalmente los que empezaron a llevar estos movimientos. Entre 1960 y 1967 surgieron organizaciones armadas con inspiración castroguevarista, maoísta o trotskista. Aproximadamente en julio de 1960, algunos internacionalistas latinoamericanos internacionalistas latinoamericanos radicados en la Ciudad de México acordaron formar el Movimiento Latinoamericano de Liberación, que fue uno de los primeros grupos en adoptar la idea de liberar el continente del imperialismo a través de una lucha armada simultánea. El MLL reclutó simpatizantes en el medio estudiantil y logró ampliar sus redes hacia los estados de México, Puebla, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Si bien el grupo se disolvió por diferencias internas, varios reclutas continuaron con sus conceptos ideológicos. Así, en 1966, un comando armado de la MIRE, una organización formada por la Liga Comunista Espartaco, detonó un artefacto explosivo en la estatua de Miguel Alemán en Ciudad Universitaria. Otro comando espartaquista puso una bomba en la embajada de Bolivia en 1967. ¿Por qué? Porque habían matado al Che Guevara. Ah. Sí, de que chingue su madre Bolivia por no tener mar. Hay que poner una puta bomba en una embajada. ¿Cuál nos queda cerca? Bolivia. Mamaron. Mamaron. La bomba no estalló. Los jóvenes tenían entre 17 y 22 años. Fueron ubicados y encarcelados. En la mera edad de la cosquilla. Esta comunista. Es de la cosquilla comunista. Sí, ¿no? Como que los años más comunistoides son esos. Hasta que después tienes que trabajar y dices, puta, la revolución está padre, pero también quiero un play, o sea. Las prestaciones están chidas. Pues ponle que no me voy a revelar. Tengo una tarjeta de crédito. De repente aprovecho el Amazon Prime. Este fue uno de los primeros actos de insurrección abierta que sucedieron en la Ciudad de México. El 20 de julio de 1967, la prensa dio a conocer la aprehensión de 13 subversivos que planeaban un complot comunista para derrocar al gobierno, entre los que se encontraban miembros de al menos 3 organizaciones.
Uno de los acusados fue el entonces diputado Rafael Estrada Villa, que había pertenecido al PPS, pero que se radicalizó, rompió y formó el Partido Socialista Revolucionario. Partido Popular Socialista Revolucionario. Pero no lo juzgaron porque tenía fuero político. ¡Huevo! Una organización importante del movimiento guerrillero de los 70 fue el Movimiento de Acción Revolucionaria. Fue fundado en 1966 por jóvenes michoacanos que estaban... Escucha esto. Eran jóvenes michoacanos que estaban becados en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba en la Unión Soviética. Comenzaron a reunirse para analizar la situación del país y acordaron que, dado que en México había condiciones propicias para una revolución, había que crear una organización político-militar. Era como, sí, ando viendo como que el ambiente está como para armar una revolución. La lógica era, si está para revolución, tiene que haberla. Ajá. Sí, Ok. o sea, es como cuando empiezas a pistear y dices, pues es que si hay como pa' peda. Sí, después ya está aquí la gente. Pues ya Hay no que pistear pedarnos. sería una contradicción hasta biológica. güey. Exacto, güey. Aprovechando su estancia en el otro lado del mundo, los estudiantes acudieron a las embajadas de diferentes países como Cuba, Argelia, Vietnam y China para solicitar entrenamiento. El único país que los admitió fue Corea del Norte, sin que hasta la fecha se haya develado las razones profundas que llevaron a las autoridades norcoreanas a prestar esta ayuda, más allá del argumento del internacionalismo proletario. Ujú. El MAR fue la primera organización que extendió sus operaciones a una decena de estados de la República. No obstante, sus medidas de seguridad eran muy débiles y en considerable cantidad de militantes, entre ellos el Pleno de la Dirección Nacional, fueron detenidos entre 1971 y 1974. El grupo original se dividió, algunos de los miembros se integraron a otras organizaciones, mientras que el resto se mantuvo en un estado latente hasta 1979. Solo la UP y el MAR, no la UP, Sí, no, yo sé que no. sobrevivieron a la encarnizada persecución anticomunista de la década de los 70. A diferencia de sus sucesores, el director federal de seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, mostró un talento desbordado para infiltrarse a los grupos armados a través de la ejecución de golpes certeros que conducían a cortar la cabeza de las organizaciones para evitar que siguieran creciendo. Para 1968, los movimientos guerrilleros en la ciudad parecían ir en declive, en parte por los esfuerzos de desarticulación del gobierno y también por el movimiento estudiantil que tomaba fuerza en la Ciudad de México, el cual parecía ofrecer una opción de cambio social y político relativamente pacífico por medio de los movimientos civiles. Sin embargo, como aprenderemos en el episodio de la próxima semana, aquello tendría un desenlace un poquito desafortunado. ¡No puede ser! ¡No! Voy a tener que esperar 5 minutos hasta que me lo cuentes. Sí. ¡No puede ser! Y ustedes, pelotudos, van a esperar una semana. Pero si conocen un poquito de historia de México, saben lo que va a pasar la próxima semana. ¿Y qué te pareció este episodio? Yo te dije que iba a estar heavy, que iba a estar raro. Siento que es como cuando... Y das una analogía bien cuando quieres hacerte un sándwich, pero terminas, ¿sabes? No. O sea, siento que es como cuando tienes que tener una conversación incómoda con alguien con quien llevas tiempo y la tienes al fin. Siento que los varos de la historia llevaban tiempo teniendo que hablar de este pedo del comunismo en México. Es como, ¿sabes qué? Arranquemos esta pinche curita de una vez. Hablemos de ello. Y estoy feliz de que lo hablemos, emputado de que sucedió. Ajá, sí. Sí, yo me emputé mucho y... Digo, ya lo vieron, tuve un rant como de 5 minutos contra el presidente. O sea, Sí. ¿cuándo había pasado eso? Es que el otro día platicaba con una persona acerca de que, oye, ¿qué onda? Como que el podcast no se entiende si es pro AMLO, si es anti AMLO. Es que en realidad solamente agarramos al presidente por su personaje y tal. Ahora sí en particular estábamos emputados con él. Sí, O sea, hoy sí. O sea, como dije, a mí me vale verga AMLO, pero eso en específico sí es algo que me enerva, güey. ¿Sí? Que me enerva muy cabrón, güey, porque el ejército tiene una tradición en México de pasarse de verga con los derechos humanos y que queramos como olvidar todo sin que haya habido realmente un proceso de resarcimiento de daños. O sea, porque puedo entender, güey, pero nunca hubo investigaciones internas. No se ha llevado... Güey, para mí es increíble que nunca se llevó a juicio a ningún expresidente mexicano, güey. Así como se llevó a los líderes de juntas militares, güey.
o sea, a Echeverría, a Díaz Ordaz, güey, que hay ya miles de documentos, güey, que avalan que esos güeyes estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. Lo sabían y estaban de acuerdo y lo permitieron, inclusive lo ordenaron. Nunca quisimos tener esa conversación de, no, aquí no pasó nada, güey. Y lo entiendo del PAN, lo entiendo perfectamente de que el PAN no lo hubiera hecho. Pero este cabrón... Pero este cabrón, que se supone que es nuestro primer presidente de izquierda, pues este güey no es de izquierda. Este güey es un puto priista disfrazado de progresista, güey. Hijo de su puta madre, güey. Pero bueno, ¿cómo se la pasaron ustedes? No mames. Ya dijo la verdad. No, yo la verdad me la pasé muy cabrón y de neta estoy ansioso de que pasen 10 minutos para que me cuentes el siguiente, pero ustedes van a tener que esperar y mientras tanto, la mejor manera de conocer qué es lo que sucedió en este capítulo, recordarlo y compartirlo con otros compañeros de la lucha y decirles, ¿saben qué? Conéctense el siguiente martes porque va a seguir. Es siguiéndonos en redes sociales. Así es. @lechubiza en todas las putas redes sociales a la verga. Uh-huh. @lechubiza en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, todo a la verga, Instagram, lo que sea. Y el canal de YouTube se llama Lechubiza. Este podcast en particular lo pueden encontrar en Instagram como @losbardos_de_la_historia. Pero en general, siguiendo el canal, la verdad es que se enteran de todo el contenido. No nada más este podcast, sino también de repente los cuentos de Sergio. En general, el contenido que subimos. Y es la mejor oportunidad para que se enteren a tiempo del siguiente capítulo. Honestamente, es una historia que es necesaria saberla, platicarla, comentarla. Y si quieres compartirla con alguien más de aquí a la próxima semana, pues estaría bastante chingón. Sería de putos huevos. Huevos de pelotas. De pelotas. Y si tú quieres que cada vez tengamos menos ropa en el podcast, solamente tienes que suscribirte a los 800 suscriptores. Ya Sergio también se pone la playera sin mangas. Uh-huh. 900 suscriptores, uno de los dos no usa short, pero no vas a saber cuál es. 1000 suscriptores, alguien se encuadra en el podcast. Así es. En fin, nosotros fuimos los bardos de la historia. Que nos vamos, pero no sin antes recordarles, como cada semana, que el foquismo funciona. Siempre con la mentalidad del foquismo. O sea, Siempre lo que ustedes con la vayan a mentalidad- hacer, fuck. Ante la duda, Fuck. fuck. Oye, ¿qué van a decir? Fuck. Ajá. Oye, ¿qué traigo? Fuck. Es que soy foquista. Es que perdón, soy foquista. No me perdones, es que yo no quería que así terminara la noche, pero soy foquista. Y el Estado no es nuestro amigo tampoco. Así es, y viva Zapata, la verga. Y no van a pavimentar mi puta calle. Me vale lo que tenga que decir tu pinche rector. No mames. Primero muerto que con drenaje. Nos vemos la Ay, próxima güey, semana. no. Hijo de su madre. Su puta